Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buen viernes para todos. Acá Samuel Córdoba, quien les habla, para una nueva columna de fútbol masculino. Tuvimos una muy linda semana de fútbol argentino con la disputa de la segunda fecha del torneo Apertura 2026. El fútbol argentino recién hoy va a tener su día de descanso luego de 2 jornadas que comenzaron la semana pasada y que continuaron a lo largo de estos últimos días. Vamos a comenzar el repaso de esta segunda jornada del torneo Apertura con el partido que inauguró la fecha. Fue el único partido que se disputó el día lunes en el estadio Ciudad de Vicente López entre Platense e Instituto. El último campeón del torneo Apertura contra el equipo cordobés fue triunfo del Calamar por 2-1 con goles de Franco Sapiola y Tomás Nasif en el segundo tiempo. Instituto también llegó a empatar 1-1 parcialmente con el gol de Alex Luna, pero que rápidamente Platense consiguió ponerse en ventaja nuevamente para llevarse un triunfo en condición local importantísimo también para Platense, que deberá afrontar una larga temporada con los torneos locales y además la Copa Libertadores de América. Por parte del equipo de la Gloria, por parte del Instituto, bueno, se quedó sin técnico. Daniel Oldrá se convirtió en el primer DT en dejar su cargo luego de esta segunda derrota consecutiva por parte del Instituto. Un equipo que tuvo un inicio aceptable el año pasado, pero que en el último periodo del 2025 ha decaído su nivel, no acompañó con el rendimiento de estos últimos partidos. Y Daniel El Gato Oldrá, el ex entrenador de Godoy Cruz, ya es el primer técnico que deja el cargo. Continuamos con los partidos del martes, comenzando por el duelo entre Vélez y Talleres de Córdoba en el estadio José Amalfitani. Fue triunfo del Fortín por 2-1, con goles de Manuel Lanzini y de García. Por parte de Talleres, bueno, comenzó ganando con el gol de Shot, pero Vélez terminó remontando y quedándose con la victoria de los 3 puntos para un equipo que mantiene el 6 de 6, uno de los pocos equipos en el fútbol argentino que ha ganado estas 2 primeras fechas. Continuamos con el partido entre Huracán y el equipo de Independiente Rivadavia de Mendoza, que es el último campeón de la Copa Argentina y que comenzó perdiendo con el gol de Caicedo. Huracán abría el marcador en condición de local. Ya en el segundo tiempo, Sartori y Jayco Studer remontaron para la Lepra, que se terminó quedando con sus 3 puntos. Por parte de San Lorenzo, bueno, triunfo, gran triunfo del Ciclón en condición de visitante contra Gimnasia de Mendoza por 1-0 con gol de Erazo a los 70 minutos de partido. San Lorenzo se lleva otros 3 puntos importantísimos que le permiten ilusionarse y, por qué no, soñar con cosas grandes en esta temporada. Vamos con el partido entre Newell's Old Boys de Rosario y el Club Atlético Independiente. Fue empate 1-1. Comenzó ganando el rojo con el gol de Gabriel Ábalos a los 34 minutos del partido. Y ya sobre el final, Hoyos empató para la Lepra, que terminó quedándose con un punto también sobre el final y que le sirve. Y otro empate también el martes por la noche, Atlético Tucumán contra Central Córdoba de Santiago del Estero. En este caso terminó sin goles, 0-0 en el norte argentino. Y ahora sí con los partidos que nos dejó el día miércoles. Aldo Civi 0-0 contra Barraca Central. Aldo Civi que empató los 2 partidos 0-0, no convirtió goles, no recibió goles tampoco, pero debe sumar puntos en la pelea por el descenso. Mientras que Barraca Central, venía de perder contra River en condición de local y nuevamente se va sin marcar ni un solo tanto. Vamos al partido que nos entregó también el día miércoles entre Racing y Rosario Central. Fue victoria para el equipo rosarino por 2-1, que comenzó ganando con un golazo de Ángel Di María, de 3 dedos, le pegó con chanfle, bien pegado al palo, golazo del jugador campeón del mundo con la selección nacional, y que minutos más tarde Alejo Vélez terminó ampliando la diferencia. Ya acercándonos al final del primer tiempo, Adrián Maravilla Martínez puso el 2-1 para la Academia, que intentó empatar el partido, pero no consiguió llevarse un punto. Un poquito más tarde, a las 8 de la noche, en el Estadio Monumental, River recibió a Gimnasia de La Plata y con un doblete de Juan Fernando Quintero, que
hizo un gran partido, mostró un gran rendimiento el colombiano. River se terminó quedando con los 3 puntos, otro partido sin recibir goles y mantiene el 6 de 6 en este torneo de apertura. El equipo de Gallardo con algunos refuerzos también, ya que cuenta con Kendry Páez, que hoy seguramente ya estará arribando a nuestro país para firmar con el millonario. Kendry Páez, jugador ecuatoriano, 18 años, viene proveniente del Racing de Estrasburgo, a préstamo desde Chelsea Fútbol Club y que cuenta con pasos previos por la selección ecuatoriana, disputó la Copa América 2024 y también surgido en Independiente del Valle. Vamos con el último partido que nos entregó el miércoles y fue el duelo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. El Pincha recibió a Boca luego de una semana bastante polémica, podría decirse, porque una de sus figuras, su capitán, Santiago Ascasíbar, fue incorporado por Boca Juniors y se encontraba en el palco viendo a su nuevo equipo contra el equipo que vistió la camiseta hace muy pocos días atrás. Comenzó ganando Estudiantes con el gol de Núñez y luego, posteriormente, antes del final del primer tiempo, Leandro González Pires marcó el segundo tanto de cabeza y estiró la ventaja a favor del Pincha contra Boca Juniors, que no se quedó atrás y llegó a descontar a falta de 10 minutos para el finalizar del partido con el gol de el Changuito Ceballos, Ezequiel Ceballos, y que Boca por momentos lo apretó un poquito a Estudiantes y por poco no se quedó con el empate. Finalmente los 3 puntos quedaron en La Plata y el Pincha festejó en su estadio. Vamos con los partidos que nos entregó el día jueves, ayer, porque hubo 5 partidos. El primero, en el estadio Guillermo Laza, casa del Deportivo Riestra, fue victoria de Defensa y Justicia por 1-0 con el gol de Rubén Bota, uno de los refuerzos de Halcón, y que sumó 3 puntos luego de un empate en la primera fecha. Un partido que terminó en empate, bueno, Belgrano contra Tigre. Comenzó ganando el equipo de Victoria, el matador de Victoria 1-0 con el tanto de David Romero. Y sobre el final, Gutiérrez empató a favor del Pirata, que rescató un punto. En la Fortaleza, Lanús ganó 2-1 a Unión de Santa Fe. Comenzó ganando el Granate con el tanto de Ramiro Carrera sobre el final del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, a los 11 minutos, Marcelino Moreno, quien para mí es uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino, que está en un gran nivel actualmente, puso el 2-0 para Lanús y que posteriormente Cristian Tarragona, el delantero de Unión de Santa Fe, logró descontar, pero no le alcanzó al Tatengue, que sufrió una derrota ante el último campeón de la Copa Sudamericana. Vamos a los últimos 2 partidos. Y acá, por la alegría de Diego González, ganó Sarmiento de Junín 1-0 con el gol de Diego Churín de penal en el final del primer tiempo contra Banfield, que con uno menos no pudo ante el equipo juninense, que rescata 3 puntos importantes en la pelea por el descenso, en lo que es el promedio de estas últimas temporadas. Bueno, por el momento desciende Estudiante de Río Cuarto, pero un poquito más adelante se encuentra Sarmiento con un total de 73 puntos. Y Banfield tiene 77, así que la pelea por el momento está ahí. 3 puntos importantes para el equipo de Sarmiento de Junín. Y vamos con el último partido, como mencioné hace instantes, el equipo que por el momento en estas primeras 2 fechas se encuentra en descenso por los promedios. Estudiantes de Río Cuarto, que empató 0-0 en condición de local contra Argentinos Juniors, sin goles. Nuevamente el equipo cordobés terminó sin anotar un gol y con un solo punto luego del empate en la fecha pasada. Por el momento, repasando las tablas de posiciones en estas primeras 2 fechas, en la zona A, Lanús y Vélez tienen 6 puntos, Estudiantes, Platense y Defensa y Justicia tienen 4, San Lorenzo, Talleres, Boca y Gimnasia de Mendoza tienen 3 puntos, Independiente 2, Newell's, Unión y Central Córdoba un solo punto, y sin unidades, Instituto y Deportivo Riestra. En la zona B, River e Independiente Rivadavia de Mendoza tienen 6 unidades, Tigre, Belgrano y Argentinos Juniors 4 puntos, Rosario Central, Sarmiento y Gimnasia 3 puntos, Aldo Civi 2 unidades,
Huracán, Atlético Tucumán y Banfield, junto con Barraca Central y Estudiantes de Río Cuarto, un solo punto. Y último, con 0 puntos, 0 unidades, Racing Club de Avellaneda. Vamos con la fecha 3. Hoy, como mencioné al principio, no va a haber partidos, pero mañana por la tarde, 5:30 de la tarde, San Lorenzo va a estar dándole apertura a la tercera jornada del torneo de apertura con el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero. 7:45 de la tarde, Independiente contra Vélez. Allí a las 22, Atlético Tucumán contra Huracán y Talleres contra Platense. El domingo, 5 de la tarde, Barraca Central contra Deportivo Riestra. 7:15 de la tarde, Boca Juniors contra Newell's. Y a las 9:30 de la noche, Rosario Central recibirá a River. Lunes va a haber varios partidos, 5 duelos correspondientes también a la tercera fecha. 5:30 de la tarde para Gimnasia de La Plata contra Aldo Civi y Defensa y Justicia contra Estudiantes de La Plata. 19:45 para Tigre contra Racing Club de Avellaneda. 22 horas, Argentinos contra Belgrano y Unión contra Gimnasia de Mendoza. Martes, últimos 3 partidos. Banfield contra Estudiantes de Río Cuarto. Independiente Rivadavia contra Sarmiento. Y el último partido, Instituto contra Lanús. Vamos ahora a darle paso a la UEFA Champions League. Qué definición que tuvimos en estos últimos días, en el miércoles, sí, que se estuvieron disputando los 18 partidos correspondientes a la octava fecha, la última de la fase de liga. También se puede leer el repaso, los clasificados y todo detallado en el portal de Punto Cero. Y vamos a comenzar con el repaso de cada uno de los partidos. Sí, bueno, el primero de los partidos fue el duelo entre Olympiacos y Ajax. Fue triunfo del equipo griego en condición de visitante por 2-1 ante el elenco de Países Bajos, con un segundo gol de Olympiacos marcado por un argentino, Santiago Gese, ex futbolista de Huracán, que terminó dándole la clasificación a su equipo a la ronda de playoff, también conocidos como 16avos o fase preliminar, como quieran llamarle. El otro duelo, 3-2 a favor de Arsenal ante el Kairat Almaty de Kazajistán. Fue triunfo del equipo inglés y que terminó esta primera participación en esta edición de fase de liga con puntaje ideal, 24/24. Luego vamos con el partido entre Mónaco y Juventus, 0-0. Sporting Club de Portugal le ganó a Athletic Club de Bilbao por 3-2 en condición de visitante. Bodo Glimt metió la sorpresa y le ganó al Atlético de Madrid por 2-1. El equipo noruego, que suele dar estos batacazos, terminó quedándose con la clasificación ante el equipo español, 2-1, que también comenzó ganando Atlético de Madrid y Bodo Glimt lo remontó con 2 tantos. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Por su parte, Bayer Leverkusen le ganó 3-0 al Villarreal. También obtuvo la clasificación a la próxima instancia. Inter de Milán le ganó 2-0 a Borussia Dortmund con 2 goles sobre el final, uno al minuto 80 y otro al minuto 94 de juego. Brujas le ganó 3-0 al Olympique de Marsella. Tottenham le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt. También obtuvo el pase a los octavos de final directamente. Barcelona goleó 4-1 al Copenhague. Liverpool aplastó 6-0 al Karabaj con un gol de Alexis McAllister. Manchester City le ganó 2-0 al Galatasaray. Pafos se retiró con un triunfo por goleada por 4-1 sobre Slavia Praga. PSG y Newcastle empataron 1-1. Y bueno, estos últimos 4 partidos, Bayern Múnich le ganó 2-1 al PSV Eindhoven de Países Bajos en condición de visitante. Unión Saint-Gilloise de Bélgica le ganó 1-0 al Atalanta. Benfica 4-2 al Real Madrid, en lo que para mí fue el partidazo de la fecha, con un gol histórico del arquero Trubin sobre el final y que le terminó entregando la clasificación a los playoffs al equipo de José Mourinho, que tiene algo que ver Mourinho en todo esto, porque le dijo al arquero: anda a buscar la pelota, anda a cabecear, y luego de un gran tiro libre desde la banda derecha, el arquero ucraniano terminó marcándole de cabeza al Real Madrid para clasificar por la diferencia de gol. Necesitaba un solo gol y en la última jugada del partido el equipo portugués terminó quedándose con la clasificación
remontando también el resultado, porque comenzó ganando el Real Madrid con el gol de Mbappé. Luego lo empata Benfica, lo da vuelta, vuelve a empatar Real Madrid con Mbappé, que superó una marca de Cristiano Ronaldo con más goles en una edición de UEFA Champions League. Benfica vuelve a ponerse en ventaja 3-2 y sobre el final el arquero hizo esta actuación heroica para darle el triunfo por 4-2. Y el último partido, con gol también de otro argentino, con el gol de Enzo Fernández, Chelsea le ganó a Napoli por 3-2 y también obtuvo el pase a los octavos de final. Los equipos que están en octavos de final son los que ocuparon del primer lugar al octavo en la tabla completa de esta fase de liga. Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Club de Lisboa y Manchester City. Todos ellos ya esperan en octavos de final, que se va a estar disputando seguramente, si no me equivoco, en el mes de marzo. Y que estarán esperando a los ganadores de los 8 duelos correspondientes a los playoffs. Por ahora, los equipos son estos: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Karabakh, Bodo Glimt y Benfica. Los duelos ya están confirmados y se van a jugar entre el día 17 y 18 de febrero, entre paréntesis, ida. La ida se va a jugar en esos días. Y en la última de febrero, entre el 24 y el 25, se va a jugar la vuelta. Los duelos son los siguientes: Mónaco contra PSG, duelo de equipos franceses. Benfica contra Real Madrid, otra vez se van a enfrentar. ¿Habrá heroica nuevamente? Bueno, eso habrá que esperar. Newcastle contra el Karabakh de Azerbaiyán, Bodo Glimt contra Inter de Milán, Galatasaray contra Juventus, Borussia Dortmund contra Atalanta, Brujas contra Atlético de Madrid y Olympiacos contra Bayer Leverkusen. Continuando con las competencias internacionales y ya dándole cierre a esta columna de fútbol masculino, si hay que hablar de copas internacionales, es imposible no acordarse de la Copa Libertadores. Bueno, el trofeo continental sudamericano va a estar comenzando este próximo martes 3 de febrero, con los primeros partidos correspondientes a la primera fase preliminar. Va a haber varios equipos que se encuentran disputando esta fase preliminar en busca de clasificarse a la zona de grupos. Por el momento va a haber competencia solamente para 6 equipos, que es la primera fase. Ellos, los ganadores de estos duelos, pasarán a la segunda ronda. Allí se encuentra Argentinos Juniors, que va a estar enfrentando a Barcelona de Guayaquil. Y posteriormente habrá una tercera fase que le dará clasificación a la fase de grupos. Estos primeros duelos son los siguientes. Bueno, este martes se va a enfrentar The Strongest contra Deportivo Táchira para darle inicio a la Copa Libertadores de manera oficial. El miércoles 2 de mayo de Paraguay va a estar enfrentando a Alianza Lima. Y el jueves, Juventud de Uruguay recibirá a Universidad Católica de Ecuador. El ganador entre The Strongest y Deportivo Táchira se enfrentará en segunda fase a Deportes Tolima. El ganador de 2 de mayo contra Alianza Lima se enfrentará al ganador el ganador de este partido se enfrentará a Sporting Cristal en segunda fase, y el tercer partido, que es el de Juventud contra Universidad Católica, se enfrentará en segunda fase a Guaraní de Paraguay. Así que semana a semana vamos a tener acción en la Copa Libertadores. Prontito nomás, en 2 semanas más o menos, vamos a tener acción también en la UEFA Champions League. Así que se pone linda la cosa, tenemos competencias internacionales para darle también antesala a la competencia principal de este año 2026, la Copa del Mundo. Así que bueno, mi nombre es Samuel Córdoba, le voy dando cierre a esta columna de fútbol masculino. Obviamente quédense porque hay noticiero para rato, pero de mi parte los saludo y hasta la próxima semana. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, brindó este miércoles un discurso en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá. Allí, el mandatario defendió el derecho a procesar los minerales críticos y las tierras raras en Latinoamérica para enriquecer a la región, en vez de exportarlos directamente en su estado natural.
Lula afirmó durante su discurso que la extracción de estos minerales solo tiene sentido si son transformados en los países de la región, para así construir asociaciones y ayudar a generar desarrollo y empleo para la población. ¿Para qué hablar tanto del asunto?, se preguntó Lula. ¿Para seguir exportando materia prima para que sea transformada en otros países y luego tengamos que comprar los productos transformados a peso de oro? En su discurso, Lula aprovechó para defender una mayor integración de América Latina, así como también la independencia de la región frente al intento de dividir el mundo en áreas de influencia referenciadas en las principales potencias. Los minerales críticos, a su vez, se han convertido en un objeto de deseo del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha puesto estos productos en el centro de sus negociaciones comerciales con el resto del mundo. Días atrás, en una columna en el diario The New York Times titulada "Este hemisferio nos pertenece a todos", Lula había desafiado la política exterior de Donald Trump. Allí sostuvo que las grandes potencias han debilitado la autoridad de la ONU y que el uso de la fuerza como regla pone en riesgo la paz y la estabilidad global. Según dijo el mandatario brasileño, ningún Estado tiene legitimidad para imponer justicia de manera unilateral, y prácticas como las aplicadas en América Latina generan violencia, inestabilidad y afectan el comercio y la inversión. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó el día de ayer jueves que el gobierno firmó el decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia ígnea en las provincias de la Patagonia que están siendo afectadas por los incendios forestales desde diciembre del año pasado. Este pedido llega luego de esta reunión que se realizó esta semana con los gobernadores de estas provincias afectadas y que fue encabezada por Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que es la segunda provincia al día de hoy que tiene más de 40.000 hectáreas consumidas por el fuego. Los integrantes del gabinete que se reunieron del Gobierno Nacional reconocieron que la situación está generando preocupación por la posibilidad de que estos incendios continúen expandiéndose, y por eso también en su momento ya los Ministerios de Seguridad y Defensa habían enviado recursos y mantenían operativos conjuntos para asistir a las provincias en coordinación con el Sistema Nacional del Fuego, aunque lo que declaran los habitantes de la zona era que incluso esa ayuda que estaban recibiendo del Gobierno Nacional no estaba siendo suficiente por la magnitud de los incendios. Entonces, a través de esta resolución 91-2026 del Ministerio de Seguridad se hizo oficial esta medida el día de ayer. Lo que se sabe es que va a ser se va a destinar un monto de 100.000 millones que va a ser distribuido entre los bomberos voluntarios, y también va a estar destinado a la compra de equipamiento, materiales y todos los insumos necesarios para poder contener la situación. Esto se da en el marco de un informe que difundió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, donde se informaba sobre la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego en 2025, lo cual había marcado un retroceso significativo en todo lo que tiene que ver con la acción frente a incendios forestales, porque este mecanismo permitía contar con financiamiento específico para el combate del fuego y a partir de un aporte del sector asegurador. En este contexto también es importante saber que para 2026 el presupuesto prevé una caída real del servicio del manejo del fuego del 71,6% en comparación con 2025, y un fondo que encima incluso el año pasado también fue muy bajo. Y finalmente también dentro de esta reunión que se habló en el gabinete sobre la declaración de la emergencia ígnea, también hablaron de los proyectos otros de los proyectos que sí se van a tratar en sesiones extraordinarias, que incluye, por ejemplo, la modificación de la ley de glaciares.